Hay una voz en tu cabeza, la escuchas ahora mismo. No importa si estás en silencio, concentrado o distraído. Ahí está, comentando, juzgando, narrando, repitiendo cosas. A veces suena como tú, a veces como alguien más. A veces no sabes de dónde viene. Te dijeron que esa voz eres tú, que es tu conciencia, que es tu yo interior. Pero ¿y si no lo fuera? Hoy vamos a adentrarnos en una pregunta incómoda. ¿Y si la voz en tu cabeza no eres tú? ¿Y si llevas toda tu vida escuchando a alguien más? Desde pequeños nos enseñan a identificarnos con esa voz. Piensa antes de hablar, escucha tu conciencia, habla contigo mismo para entenderte. Pero hay algo que simplemente no cuadra. ¿De verdad controlas lo que esa voz dice? Haz una prueba. Dile que se calle. ¿Funcionó? No. Sigue hablando, sigue narrando, sigue creando imágenes, ideas, miedos, fantasías, muchas veces sin tu permiso. ¿Cómo puede ser tuya una voz que no puedes silenciar? Esa voz tiene vida propia, habla sin pedir permiso, recita frases que escuchaste cuando eras niño, advertencias que nadie recuerda haber dicho, traumas que no sabías que seguían vivos. A veces se disfraza de tu madre, otras de ese profesor que te humilló frente a todos, o de ese compañero de colegio que nunca volvió a aparecer, y otras veces ni siquiera tiene rostro. Tu voz interna no te representa, solo te imita, como un eco enfermo que toma todo lo que alguna vez te hirió y lo repite en bucle, no para ayudarte, sino para recordarte lo roto que estás. En psicología hay un nombre para esto. Pensamientos intrusivos, imágenes, ideas o impulsos no deseados que aparecen de la nada y que no puedes controlar. En casos extremos se convierten en voces que insultan, acusan o incluso amenazan. Pero, ¿y si no necesitas tener un diagnóstico para estar habitado por algo ajeno? ¿Y si todos tenemos un parásito mental camuflado como yo? Filosofías como el budismo y el Advaita Vedanta han dicho por siglos lo mismo. No eres tus pensamientos. La conciencia pura no tiene forma, ni voz, ni relato. Todo lo que crees que eres, ese diálogo interno constante, es solo una construcción, un decorado, una máscara. Entonces, ¿quién está hablando dentro de ti? El filósofo Michel Foucault decía que el poder no se ejerce con látigos, sino con discursos. Que el control más eficiente no viene de afuera, sino de adentro. Nos enseñaron a vigilar nuestra conducta desde la voz interior, pero nunca nos dijeron qué hacer cuando esa voz se vuelve contra nosotros. ¿Y si la verdadera prisión no tiene barrotes, sino palabras? ¿Y si tu mente está siendo controlada no por una entidad externa, sino por un eco del pasado que nunca lograste apagar? Quizás esa voz no busca ayudarte a crecer. Quizás solo quiere recordarte que estás atrapado y que mientras más creas que eres tú, más profundo es el engaño. ¿Qué pasaría si un día esa voz te dijera algo que tú nunca pensaste, pero que igual suena como tu verdad más íntima? ¿Seguirías creyendo que eres tú? ¿O aceptarías por fin que hay algo dentro de ti que nunca fue tuyo? Si la temática de este video te está gustando, déjame un like, un comentario, suscríbete y dime qué tema te gustaría que tocara la próxima semana. Piensa esto, ¿qué haría un parásito perfecto para no ser detectado? No rompería tu cuerpo, no aparecería en un escáner, no dejaría marcas visibles, solo aprendería tu idioma, tu entonación, tus heridas, tu historia. Se disfrazaría de ti. Tu voz interior podría ser exactamente eso. Un invasor invisible que simula ser tú. Un sistema operativo que nadie pidió instalar, pero que sin darte cuenta llevas corriendo hace años. Un algoritmo entrenado con tus fracasos, tus traumas, tus carencias emocionales. Canaliza tus miedos más primitivos y construye con ellos un lenguaje. Uno que suena tan familiar que nunca te atreverías a cuestionarlo. Y ese es su mayor triunfo, la costumbre. Porque ya no sabes cómo pensar sin él. Ya no puedes decidir sin su comentario.
No puedes imaginar tu vida sin su presencia constante. Pero esa voz no te calma, no te consuela, te juzga, te humilla, te hace repetir errores. Y cuando más vulnerable estás, cuando más necesitas comprensión, esa voz susurra que te mereces todo lo malo que te pasa, que no hay salida, que nadie te va a creer. ¿Y sabes qué es lo más enfermo? Que aún así le crees. Corrientes como el estructuralismo y el psicoanálisis ya lo advirtieron. El yo no es una identidad unificada, es una construcción fragmentada, atravesada por el lenguaje y por lo que Lacan llamaba el otro. Esa voz que escuchas no eres tú, es el eco del otro que habita en ti. Y mientras más intentas definir quién eres, más te hundes en ese espejo roto. En la psiquiatría esto se le conoce como diálogo interno negativo. Es un síntoma común en trastornos como la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo y los cuadros disociativos. Pero más allá de lo clínico, esta voz se manifiesta en todos. Porque todos en algún punto fuimos heridos por palabras que no eran nuestras, pero que terminaron alojadas dentro de nuestra mente como si fueran propias. Entonces te hago una pregunta simple, pero peligrosa. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste algo en tu cabeza que no querías pensar? Y si ya no puedes distinguir entre lo que piensas y lo que te han hecho pensar, ¿cómo sabrás si todavía eres tú quien vive ahí adentro? Estoy enfermito, así que me tomo mi Tapsil. La psicología lleva décadas intentando direccionar esta contradicción. ¿Por qué dentro de una sola mente habitan tantas voces? Freud habló del ello, yo y superyo. Otros han preferido llamarlo mente racional, mente emocional y yo observador. Pero ninguno ha dado una respuesta definitiva, porque en el fondo no hay una sola identidad. Hay una colección de máscaras cuidadosamente tejidas por la experiencia, la cultura y el miedo. Desde que nacemos comenzamos a construir un personaje para sobrevivir. Aprendemos cuándo sonreír, cuándo callar, cuándo decir lo que los otros quieren oír. Y con el tiempo confundimos el disfraz con la piel. Entonces, ¿dónde termina tu yo verdadero y empieza el molde que otros fabricaron para ti? ¿Eres el que piensa o el que reacciona? ¿Eres el que elige o el que simplemente ejecuta un guión aprendido? Si puedes observar esa voz, si puedes notar su tono, su intención, su insistencia, entonces hay otra parte de ti que no habla, que no necesita palabras. Una conciencia silenciosa que observa desde la sombra. Esa es la parte que realmente eres. Lo demás son capas, cáscaras, ecos de cosas que te pasaron y que nunca supiste procesar del todo. Y aquí es donde el asunto se vuelve realmente inquietante. Porque si esa voz interna, esa narradora insistente que te acompaña día y noche, no eres tú, entonces, ¿cuántas veces ha tomado el control sin que lo sepas? ¿Cuántas decisiones han sido suyas y no tuyas? ¿Cuántas veces te empujó al borde del colapso, susurrándote que eras un fracaso, que no merecías amor, que nunca ibas a salir adelante y tú le creíste? La corriente filosófica del existencialismo, especialmente las ideas de Sartre, plantea que el ser humano está condenado a definirse constantemente, que no hay una esencia fija, solo decisiones. Pero, ¿y si muchas de estas decisiones no las tomaste tú? ¿Y si el libre albedrío es una ilusión hábilmente narrada por una voz que aprendió a sonar como tú? Hay quienes dicen que somos lo que pensamos. Pero si tus pensamientos están contaminados, si fueron instalados por otros, ¿quién eres entonces cuando nadie más está mirando? ¿Y qué pasaría si esa parte silenciosa que observa un día decide que ya no quiere compartir espacio con otra voz? ¿Podría tu mente convertirse en un campo de batalla sin que nadie lo note? La verdadera pregunta es, ¿y si ya lo es? ¿Y si solo ahora estás empezando a escucharlo? Lo peor no es cuando la voz interna miente. Lo peor es cuando sabes que está mintiendo. Te dice que eres un fracaso aunque hayas sobrevivido a cosas que otros no soportarían.
Te dice que nadie te quiere, aunque lo veas en los ojos de quienes te rodean. Te dice que no puedes, aunque ya lo hayas hecho antes. Y aún así, le crees. Porque no grita, susurra, porque no se impone. Se disfraza de intuición, de lógica, de prudencia. Te convence que está de tu lado, que te cuida, pero en realidad te encierra. Es una jaula con la voz de tu madre, el miedo de tu infancia y los errores que otros cometieron en tu piel. La psicología le ha puesto nombres: diálogo interno negativo, saboteador, crítico interno. Pero ninguno de esos términos transmite lo que realmente se siente: ser torturado por algo que parece tú, pero no lo es. Algo que se ríe en silencio cuando lloras, que se fortalece cuando renuncias, que te acaricia con una mano mientras te apuñala con la otra. ¿Y si no está tratando de ayudarte? ¿Y si lo que busca no es protegerte del fracaso, sino mantenerte roto, para que nunca intentes volar? Aquí es donde entra lo realmente perturbador. Hay momentos en que esa voz ni siquiera intenta mentir. No dice que no puedes, sino que no deberías. No dice que nadie te ama. Solo pregunta por qué te amarían. No te acusa, te hace dudar. Y la duda es el virus más eficaz, porque no necesita pruebas, solo necesita una grieta. Y una vez que entra, ya no se va. El filósofo Michel Foucault hablaba de cómo el poder se internaliza, cómo aprendemos a vigilar y castigar nuestros propios pensamientos. Y eso es exactamente lo que hace esta voz. Te conviertes en tu propio carcelero. Pero hay algo todavía más inquietante. A veces no miente. A veces te dice verdades a medias. Y otras parece disfrutar destruyéndote. Como si tuviera voluntad. Como si fuera un ente que se alimenta de tu inseguridad. Un parásito mental que no quiere matarte. Solo mantenerte débil, dependiente, sumiso. Y aquí llega la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si esa voz no nació contigo? ¿Y si fue implantada? ¿Y si no eres tú quien piensa, sino quien está siendo pensado? Si puedes escucharla hablar, ¿quién está escuchando realmente? ¿Y cuánto tiempo más vas a permitirle hablar antes de que te conviertas por completo en su eco? Hay un punto en el que la voz se detiene. A veces lo logras meditando, otras veces al borde del colapso emocional, otras frente a algo tan bello o tan horrible que no puedes pensar, solo estar. Y ahí, en ese instante de silencio, sientes paz. No porque hayas resuelto tus problemas, sino porque por fin estás a solas contigo, sin filtro, sin intermediarios, sin la voz. Y entonces entiendes, esa voz no eras tú, nunca lo fue. Tú solo eras el espacio donde esa voz resonaba. Pero el eco no es la cueva. Nos pasamos la vida creyendo que somos esa voz interna, ese hilo interminable de pensamientos, opiniones, recuerdos, culpas y escenarios que no existen. Un torrente que no se detiene ni cuando dormimos. Pero ¿alguna vez te preguntaste de dónde vino esa voz? No la elegiste, te fue entregada, como un software preinstalado que no puedes desinstalar. Fue moldeada por los gritos de tu infancia, por los gestos que aprendiste a temer, por las palabras que escuchaste una y otra vez hasta que se volvieron parte del mobiliario de tu mente. Y mientras más te identificas con ella, más lejos estuviste de ti mismo. El filósofo hindú Jiddu Krishnamurti lo dijo claramente: el observador es lo observado. Pero si puedes observar tu mente, entonces no eres tu mente. Y eso abre un abismo que pocos se atreven a mirar. Tal vez el verdadero tú no necesita hablar para ser real. Tal vez tu identidad no está en lo que piensas, sino en lo que queda cuando dejas de pensar. Un núcleo silencioso, desnudo, inaccesible. Y por eso lo evitas. Porque si apagas el ruido, ya no queda la excusa, ya no queda el personaje. Solo quedas tú y el vacío. Y ese vacío es aterrador, porque no tiene forma, no tiene nombre, no tiene pasado ni historia. Es la versión de ti que jamás fue domesticada.
es tu conciencia pura y también tu mayor amenaza. Ahí en ese silencio absoluto donde no hay nadie que te diga qué está bien o qué está mal. No hay Padre interno, no hay Maestro, no hay Dios. Solo estás tú frente al espejo que no refleja nada. Y es ahí donde nace la verdadera pregunta. ¿Quién eres? Cuando ya no queda nadie para decirte quién deberías ser. ¿Y si ese tú tampoco existe?